El ser humano en el Edén. Vamos a ver algunas cosas porque se dicen tantas cosas del Edén. Así como se habla de Adán y Eva que no son reales, se dice que el Edén no es real. Óigalo bien. Que el Edén no es real porque nunca lo han encontrado, porque supuestamente los arqueólogos no han encontrado pruebas acerca de que el Edén existió. Unos dicen que está en un lado, otros dicen que está en otro lado. Total es de que ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces llegan a la conclusión de que el Edén no es algo real, sino que es algo ficticio. Es una tipo fábula. Es una ilustración para quererle dar al ser humano una enseñanza, pero que realmente esos lugares y esas personas no existieron. Entonces, mi tarea es enseñarle acerca de esos versículos y de comprobar si el Edén existió o si no existió. ¿Cuántos creen que el Edén existió? Amén. Estas preguntas son importantes de conocerlas, porque el mundo puede tener sus opiniones, hermano, que las tengan. Y ellos, cuando se les habla acerca de la Biblia, ellos se ríen, ellos nos toman como locos, como tontos, y nos desprecian, podría decir. Bueno, déjeme decirle que a mí no me interesa lo que dice el mundo acerca de lo que es la creación. A mí me interesa lo que dice Dios. Y lo crea la gente o no lo crea, a mí no me importa. A mí me importa lo que dice Dios. Y el creyente tiene que tener esa convicción en lo que dice la palabra de Dios. Hablaba hace poco con alguien y yo le decía, la ciencia, la supuesta ciencia, ha sido desmentida muchas, pero muchas veces. En sus predicciones, en las supuestas cosas que encontraron, que el eslabón perdido, que esto y lo otro, y cada una de esas cosas ha sido desmentida. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? De que quizás el mundo no se ha dado cuenta. Lo que pasa es que eso no se pasa en las noticias, eso no se pasa en la internet, eso no lo anuncian en las universidades. Se equivocaron los académicos al decir de que habían descubierto esto, que habían dicho que el mundo se había creado en tantos millones, ahora que en estos millones, que vino de esta manera, no que vino de esta manera. Total es de que todas las cosas que han dicho han sido desmentidas. Pero como al diablo no le conviene de que se propague todo ese tipo de información, usted no lo ve y no lo va a ver. Pero de repente pasa algo dentro supuestamente de la Biblia, olvídese, eso es una gran noticia en todo el mundo. Y tratan de desacreditar a nuestro Dios, su palabra y el Evangelio. Pero vamos a nosotros a ver a través de la Biblia si el Edén existe o no existe. Amén. Es una revelación nueva y especial en la Biblia de que existe o no existe. Quiero ponerle, estaba leyendo, a mí me gusta leer mucho acerca de lo que opinan las personas en cuanto al Edén. Ahora, quiero que lo leamos para que usted se dé cuenta. Esta es solamente una opinión de miles y millones de opiniones que hay acerca de lo que es Adán y Eva, acerca de lo que es el Edén, y para que se dé cuenta cómo es que ellos miran la Biblia. Pero ya le dije, a mí no me interesa lo que ellos piensan. Se lo digo con todo mi corazón, no me interesa lo que ellos piensan. Así como a ellos no les interesa lo que yo pienso, déjenme decir, a mí tampoco me interesa lo que ellos piensan. A ver, ponete ese pedacito que tomé yo de un comentario que estaban haciendo acerca de lo de una de las opiniones del mundo. Dice, en el libro de Génesis, incluido en el Antiguo Testamento, se describe el origen del mundo para la tradición, oiga bien, tradición le ponen, para la tradición judeocristiana. Durante siglos, este comienzo mítico, mire cómo lo catalogan. Este comienzo mítico de todas las cosas fue la explicación para la existencia del universo en el mundo occidental, a partir del jardín del Edén. Según esta tradición, surgió todo. Fíjese cómo lo ponen. No lo ponen como una verdad, sino lo ponen como una tradición. Amén. Sin embargo, dicen ellos, con el avance de la ciencia, es un hecho ampliamente aceptado que las escrituras de la Biblia
son construcciones cosmogónicas. Ahora, yo dije esta palabra, no sé ni qué significa. Entonces fui al diccionario y la palabra cosmogónica o cosmogonía sería la palabra, significa ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. ¿Ok? O sea, entonces regresando ya, ahora que ya sabe la definición, dice que es un hecho ampliamente aceptado que las escrituras de la Biblia son construcciones cosmogónicas, que en la antigüedad sirvieron para dar una explicación trascendental a los fenómenos naturales y al paso del ser humano por el mundo. Eso es supuestamente en el Siga, hay un poquito más, ¿verdad? La creación del Edén. Génesis se traduce como creación o nacimiento por su raíz etimológica del griego. Es el primer libro de la Biblia y en él se hace una descripción de cómo Dios creó al mundo en 7 días, así como todas las cosas que existen. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y todo bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigue diciendo, es un hecho aceptado, mire lo que dice, es un hecho aceptado ampliamente que esta es una manifestación poética. Salud. Que esta es una manifestación poética, o sea que es una poesía, no es una realidad, según ellos. Es una manifestación poética de la antigüedad que intenta describir, no que establece, no que afirma, sino que intenta, dicen ellos, describir el origen del universo. Una metáfora que explica cómo fue que las cosas empezaron a existir. Estos textos fundacionales daban cohesión a quienes se regían bajo este esquema religioso, pues les dan al día de hoy sentido de pertenencia y de identidad. Oiga bien lo que piensa este tipo de personas en cuanto a lo que es el Génesis. Y eso yo se lo había anticipado ya. Lo que piensan las personas en cuanto a lo que es Adán y Eva, el paraíso y la creación de todas las cosas. Entonces, ¿cómo fue el trato de Dios con el primer hombre en la tierra? Porque ya hemos visto la creación de todas las cosas, ya vimos que lo creó a él. Ahora, quiero que nos enfoquemos en el trato que tiene Dios con el primer hombre que existió en la tierra. Es muy importante ver la relación de Dios con el primer hombre de la tierra, porque ese es el estado más puro y más original de la creación de Dios antes de que el hombre pecara. Examinemos algunas de estas cosas para que veamos cómo es la relación entre Dios y el hombre y cómo es el pensamiento de Dios para con el hombre. Amén. Entonces, ¿cómo fue el trato de Dios con el primer hombre en la tierra? ¿Contaba Adán con todas las cosas necesarias para sobrevivir? ¿Es real el Edén del que se habla en la Biblia? ¿Y qué más había en el Edén? ¿Qué más había en el Edén? Entonces, como se dicen tantas cosas acerca del libro de Génesis, acerca del Edén, es bueno entender lo que la palabra del Señor nos enseña para que a través de ella nosotros establezcamos un fundamento firme en nuestras vidas y podamos vivir a través de ese fundamento que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Porque si no, vamos a terminar hablando un montón de locuras. Ya le he dicho de algunas iglesias que opinan un montón de cosas que están fuera de la Biblia y las ponen como que si fueran palabra de Dios. Pero nosotros nos tenemos que conformar con lo que dicen las Escrituras. Porque las cosas reveladas son para nosotros, mas las cosas secretas son exclusivamente para Dios. Amén, hermanos. Ahora, leamos lo que dice el capítulo 2, versículo 8 al 14. Y vamos a tratar estos versículos.
capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, espérate hermano, vas corriendo. Y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigue diciendo, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. O sea, en 4 se iba por como ríos, ¿verdad? Diferentes lugares, uno agarraba para aquí, otro agarraba para allá. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Dice el versículo 12, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel o Hidekel, como usted le quiera llamar. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, dice la palabra de Dios. Dice lleguemos hasta el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Yo lo que quiero que veamos en el primer punto de esta enseñanza del ser humano en el Edén es el cuidado que Dios muestra al primer ser humano que Él hizo. Yo quiero que se dé cuenta la relación tan especial que tiene Dios con el ser humano. O sea, no agarró a ningún animal, al león, al tigre, al mono, a ninguno lo agarró de esa manera como lo hizo con el ser humano. Por eso le digo que el ser humano es la corona de la creación de Dios. Por eso es que decimos eso nosotros como iglesia, de que el ser humano es la corona de la creación. Y a través de estos versículos la Biblia nos muestra el cuidado que Dios muestra al primer ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un cuidado muy especial? Porque a pesar de que ha creado todas las cosas del Señor, todas son buenas, todas son perfectas, amén. Todo está para sobrevivir de una manera muy especial. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios le prepara un lugar especial aparte de todas las cosas. ¿Qué le parece? Porque Dios lo pudo, bueno, ahí está la tierra, ahí está todo. Dale. No, mire lo que hace el Señor con el ser humano, en este caso con el hombre. Desde el principio Dios muestra un cuidado especial al ser humano. Él sabía que como ser pensante, como ser con emociones, con sentimientos, necesitaba un lugar en donde él pudiese estar. A eso se le llama bondad y misericordia, porque pudo dejarlo como todos los animales. Sin embargo, el ser humano tiene su lugar especial y Dios se lo preparó de una manera muy, muy especial. Le prepara un hogar donde él pudiera habitar. Todos nosotros siempre andamos buscando un lugar donde nosotros podemos habitar. Nosotros lo buscamos. Sin embargo, en el principio de la creación, no fue el hombre el que buscó el lugar para habitar. Fue Dios el que le buscó un lugar para habitar. ¿No ve eso algo muy especial? Porque el hombre no sabía nada, no conocía nada. Entonces es Dios quien prepara un lugar, y no solamente lo prepara, sino que es un lugar en donde Él va a habitar. Y eso todos siempre lo buscamos. Pero qué bueno es cuando Dios lo busca por nosotros. Aleluya, un lugar donde Él se podía establecer. En este caso fue Dios quien lo hizo para el hombre. Era un lugar, oiga bien, que supliría todo tipo de necesidades que pudiera tener el hombre. Si se da cuenta, en los versículos que leímos, dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso lo vimos la semana pasada. Y mire, Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
Dice en los versículos que habíamos leído, en el versículo 5, a ver, leamos el versículo 5. Y a toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, oigan, para que labrase la tierra. O sea que lo que Dios preparó, lo preparó para que Dios lo cuidase y para que Dios lo labrase. O sea que ese lugar era muy especial. Adán no estaba solamente así parado, ok Señor, dame de comer, ok Señor, me duermo. No, tenía una actividad que hacer Adán. No era trabajo, porque el trabajo usted lo hace para ganarse la vida, ¿verdad que sí? Para poderse sostener. En el caso de Adán no era de esa manera. Amén. Ahora, entonces era un lugar que supliría todo tipo de necesidad para que, aleluya, Adán pudiese no tener ninguna necesidad. Todo aquello que pudiera tener el hombre había sido puesto en el Edén. Porque dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, óigalo bien, en este caso estamos hablando del Edén, porque él ya había hecho crecer todas las cosas. Pero hablando de ese lugar dice, y muchos aquí encuentran una contradicción en cuanto a, mire, allí creó los árboles el Señor. Y no dice Génesis 1 que los hizo antes que al hombre, pues. Ahí no está hablando de ese tipo de creación. Ya Dios lo había creado todo. En el caso del versículo 9, si le pone atención, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿A la vista de quién? A la vista exactamente de Adán, que estaba en el Edén. O sea, que en el Edén el Señor dice, a ver, lo voy a poner aquí y le voy a poner este árbol y este árbol. ¿Ah? O sea, todo bien preparado por el Señor. Y dice, y fíjese las otras cosas que pone. Y bueno para comer. También el árbol de vida, dice. En medio del huerto. Lo puso en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De esos dos árboles vamos a estar hablando después, ¿ok? Eso se va a quedar en continuación. Porque a eso hay que dedicarle mucho tiempo. El día de hoy, si no, hermanos, saldríamos bien tarde. Vamos a dejarlo para la próxima, hablando de los árboles de vida y de la ciencia del bien y del mal. Quiero hablarle del ser humano en el Edén. Era un lugar donde podía habitar seguro y donde el lugar era próspero, con un entorno espiritual. Porque la Biblia nos enseña que Dios se movía allí. Amén. Entonces había un entorno espiritual alrededor de lo que era Adán. Era próspero porque ahí no faltaba nada. Y cuando hablamos de prosperidad, hablamos de felicidad, hablamos de paz. Hablamos de que él no tenía por qué preocuparse porque era Dios quien había tomado al hombre. Dijo, aquí te voy a poner en un lugar en el que no te va a faltar nada y en el que vas a estar seguro. No te tienes que preocupar de nada. Mire lo que hizo Dios al principio, por favor. Es muy importante porque lo que vemos el día de hoy, nosotros en el mundo, no lo ha causado Dios. Hemos sido nosotros los que nos hemos causado este daño. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros somos los que buscamos las cosas y no tenemos ni paz y no tenemos ninguna seguridad. Pero cuando estás en la presencia de Dios, todo es diferente. Ahora, el cuidado que Dios muestra al primer ser humano. A pesar de darle todas las cosas, a pesar de que Adán tenía esto y lo otro y él podía descansar tranquilo, él estaba seguro, él tenía todo lo necesario. A mí me llama la atención algo que hizo y que muchas veces nosotros no apreciamos de parte de Dios. Le hizo un lugar donde podría aún ejercer su libre albedrío. Tenés todas las cosas aquí, Adán, y todavía podés elegir si querés obedecer o no obedecer. Y esa es la razón por la cual se pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero como le dije, eso lo vamos a tocar más así despedazadito para que usted se pueda dar cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos pudo haber hecho al hombre robot. Pero qué chiste tuviera de que nosotros le adoramos forzadamente. A Dios no le gusta nada
a la fuerza. Y mire cómo nos hace seres con libre albedrío. Ahora, si usted hubiera sido Adán, ¿usted hubiera escogido lo malo o lo bueno? Esa pregunta es media tricky, ¿verdad que sí? ¿Ah? Porque supuestamente nosotros hubiéramos escogido lo bueno, ¿verdad? ¿Ah? Porque no hacía falta nada absolutamente a Adán. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. ¿Cuántos de aquí hemos escogido lo malo por lo bueno? A ver, una vez más le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de aquí hemos escogido nosotros lo malo por lo bueno muchas veces? ¿Verdad que sí? Sin necesitarlo. Alabado el nombre del Señor. Alguien podría pensar, porque puede venir a la mente que este relato es una historia ficticia, es una historia que no existió, es una imaginación del escritor Moisés, un cuento de hadas o una fábula, pero la misma historia del hombre en el Edén nos da muchos detalles para que nosotros observemos si es una fábula o si es una historia real. Regularmente cuando se escribe una fábula se dice, érase en un tiempo lejano, ¿verdad que sí? Y se mencionan así cosas imaginarias, en las nubes, y que se movían las gotas del agua, y que hablaban entre ellas y todo va. Entonces ahí definitivamente no tenemos sino que decir si es una fábula, porque no da ninguna dirección, no da nada que nosotros podamos realmente comprobar a través de lo que se está diciendo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la historia de la Escritura, en el caso de el Edén y los contextos, nos daremos cuenta que es una historia real. Amén. Otros dicen que solamente es una ilustración, algo que se dijo para sacar de ello una enseñanza, pero que realmente no hay Adán, no hay Eva, no hay un paraíso, o sea, el Edén, no hay para nada de eso. Entonces, el segundo punto que yo quiero entonces tratar ¿es real el Edén? ¿Es real el Edén donde Dios puso al primer hombre? Es la pregunta que vamos a tratar de contestar en el segundo punto. Le entramos. Alabado el nombre del Señor. El pasaje de las Escrituras muestra claramente que el huerto fue un lugar real e histórico. El pasaje no hace alusión a ninguna fábula o a algo místico. No está hablando así como quien dice en palabras que usted y yo no podamos entender. Entonces, el pasaje de las Escrituras número 1 muestra claramente que el huerto es real, un lugar real e histórico. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén se plantó, y fíjese que hay norte, sur, oriente y occidente. ¿Estamos de acuerdo? Dígame amén, por favor. ¿Verdad que sí? Va. Fíjese lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Dónde se encontraba, según la Biblia, el Edén? Hablando de norte, sur, oriente o occidente. Ajá, va. Ahí nosotros tenemos la primera referencia de que si nosotros tomamos lo que nosotros conocemos como norte, sur, oriente y occidente, nos muestra exactamente hacia dónde se debía de ver. O sea, el escritor en ese caso se cree que fue Moisés el que escribió esta escritura. Moisés lo escribe, se cree, allá en el desierto, en una de esas faenas, y entonces él está viendo el oriente desde ese lado, porque él está escribiendo y Dios le está dictando. Amén. Dice la Biblia que está en el oriente. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, leamos solo esa frasecita. ¿Dónde dice, hermano? Dice en el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Amén. Va, ahí nos describe entonces
que no estaba ni en el sur, ni en el norte, ni en el occidente, sino que estaba en el oriente. Fíjese cómo es la palabra del Señor, por favor, porque aquí lo que estamos viendo ¿es real o no es real? Aleluya. Entonces Moisés es quien escribe este relato y se cree que estaba en el gran desierto árabe. El oriente del gran desierto árabe apuntaría hacia las naciones árabes del Oriente Medio. No se apunta a una tierra ficticia. Amén. Uno. Número dos. Se da la ubicación general del huerto. Amén. Se da la ubicación general del huerto. En el versículo 10, creo yo que está, dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y onice. Fíjese todos los detalles que nos da. Si fuera una fábula, no daría detalles como estos. Amén. Sigue diciendo, ¿dónde me quedé? Ionice, ¿verdad? 13. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Sí está poniendo la atención a la lectura, ¿verdad? Esta es la que rodea, dice, toda la tierra de Cus. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, dice. ¿Qué usted puede deducir de esas escrituras que acabamos nosotros de leer si somos congruentes con lo que es la escritura? ¿Ah? Dese cuenta de lo que está diciendo realmente la Biblia. Se da la ubicación general del huerto. Se mencionan 3 tierras reales, ¿cierto? Le hago la pregunta: ¿Asiria es ficticia? ¿Es imaginaria? ¿Es una fábula? ¿Verdad que no? Cus, déjeme decirle que son tierras reales. Ok, ahora imagínese esto. Se habla de tierras reales, pero el Edén no es real. ¿Podrá ser posible eso entonces? Una fábula con algo real. No es posible. Yo quiero que usemos el sentido común cuando hablamos nosotros acerca de estas escrituras. Se mencionan 3 tierras reales: Avila, Cus y Asiria. Se dan, aleluya, también 3 ríos que son reales. El Edén, dicen muchos, no es real, pero estos ríos sí son reales. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no tendría sentido? Fíjese pues: Pisón, Gión y Hidekel, o el Tigris y el Éufrates. Esto colocaría al huerto en lo que se conoce hoy en día como el sur de Irak, si lo vemos geográficamente hablando, conforme a los ríos y las tierras que se mencionan allí. Dese cuenta que si se da una ubicación, lugares bien conocidos para las personas de aquella época. Para usted y para mí no, nada que ver, ¿verdad? Nosotros solo conocemos el río Grande de aquí de la frontera, ¿verdad, hermanos? Amén. Y el de aquí, el de San Jacinto. Si nos lo mencionan a nosotros, vámonos, decimos. Pero para ellos era muy normal escuchar este tipo de ríos. Entonces, no hay nada ficticio en cuanto al Edén. Aleluya. Ni nada imaginario de la dirección o ubicación del huerto del Edén. Porque ya le dije, ¿para dónde era que estaba? ¿Norte o sur, oriente o occidente? ¿Y cuáles son las tierras que se mencionan? Ávila, Cus y Asiria. Amén. Y los ríos, yo le hago la pregunta: ¿los ríos que se mencionan en la Biblia todavía existen, sí o no? Sí, muchos de ellos nosotros tenemos conocimiento de eso. Entonces, si somos personas serias en el estudio, nos daremos cuenta que el Edén no es un lugar imaginario entonces. El Edén no es un lugar ficticio, no es una fábula. Fíjese pues, entonces saquemos esta conclusión. Si la tierra no es ficticia, ¿verdad, hermano, que no? A ver, dígame por lo menos sí o no, por favor, a ver.
La tierra no es ficticia, ¿verdad que no? Los cielos no son ficticios, ¿verdad? La vegetación no es ficticia. Los animales, los seres humanos son reales, ¿verdad que sí? Sería tonto e ilógico pensar que el Edén entonces es un lugar ficticio. ¿Estamos de acuerdo? Es tonto pensarlo. Todo lo demás es real, pero el Edén no es real. Si nosotros decimos que el Edén no es real, nos metemos a un problema muy grande. Y le voy a mostrar cuál es el problema de que nosotros neguemos que el Edén es un lugar real. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces, ha sido el enemigo el que trata, aleluya, de desacreditar las Escrituras. Para que usted y yo no basemos nuestra vida en los principios que Dios estableció, sino que lleguemos a creer que eso no es algo real y que nosotros no tenemos que vivir por lo que dijo Dios. Mire la estrategia. Y el diablo tiene a sus académicos, a su ciencia, a sus filósofos, porque para el filósofo es una locura imaginarse que Dios haya creado todas las cosas en 7 días, en 6 días. Para ellos, para la ciencia, como ellos no tienen el poder, no tienen la capacidad, dice, no, eso no lo puede hacer Dios, dice. Porque ellos no lo pueden hacer, creen que Dios no lo puede hacer. Entonces, filosofía, ciencia y todo lo que está relacionado con el estudio de los seres humanos sin el Espíritu de Dios, están en contra realmente de lo que Dios hizo un día allá en el libro de Génesis. Amén, hermanos. Estaba leyendo yo de que lo de la manzana, porque saben de que, no me estoy adelantando porque vamos a ver lo del fruto prohibido que se comía. Vio que aquellos que tienen una Apple, un teléfono Apple, una computadora Apple, andan ahí con ese tipo de fruto prohibido. Nah. ¿Sabe que esa es una idea griega? Fueron los filósofos griegos los que se inventaron la manzanita con esa mordida. Imagínense, hermano. Pero los griegos no creen que la historia de Adán y Eva es una realidad. Es un hecho histórico. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que fácil le poner la manzanita mordidita ahí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos sabían aquí de que el fruto, o cuántos creíamos que el fruto prohibido era la manzana? Diga la verdad, no. Va a decir el pastor que soy tonto. Sí, en algún momento pensamos que era una manzana. Porque eso es lo que se dice, ¿verdad? La hermana Sería, ¿usted creía que era una manzana, no? ¿Para qué sí? Qué tremendo, ¿verdad? No, si las manzanas son bien ricas, hermano. Hasta fibra le dan a uno para que, mejor ya no lo sigo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, para que desacreditar, aleluya, y el hecho de que alguien tenga ciencia, el hecho de que alguien tenga matemáticas, el hecho de que alguien tenga filosofía, no quiere decir que entienda lo que dice la palabra del Señor o que crea lo que dice la palabra de Dios. Porque para nosotros llegar a tener la sabiduría y el conocimiento de Dios, se necesita el Espíritu de Dios. Y allá afuera no lo tienen, pero nosotros sí lo tenemos. Bueno, al menos yo lo tengo, no sé si usted lo tiene, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Quiere decir entonces que el Edén ¿es real o no es real? ¿Es real o no es real? Porque si no es real, el Edén complica todas las escrituras, complica toda la teología. Ahorita le voy a dar algunas cosas de las que, si no existe realmente un tal Edén histórico, todo lo demás de las escrituras se cae, así como lo oye. Aleluya, porque eso atentaría en contra de la misma historia, aleluya, en contra de las consecuencias que hay de ese lugar en el cual se dio la caída del ser humano. Entonces, ¿para qué son las escrituras? ¿Para qué está la Biblia? No la necesitaríamos. En cuanto a lo que son los cuentos o leyendas, recuérdese de una cosa en cuanto a lo que es algo real y lo que es un cuento y una leyenda. Los cuentos y las leyendas no suelen ser exactos. No suelen ser exactos, no suelen ser específicos en sus detalles. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que la Biblia
sí nos da detalles, sí nos da cosas que son específicas para que nosotros podamos ver que no es un cuento. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? Si no fuese real el Edén, tuviéramos un montón de situaciones que contradecirían la vida el día de hoy espiritual, o sea, la vida de la iglesia, podríamos decir. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? Entonces la caída del ser humano es entonces una fábula, ¿o no? Si no es real, si es un cuento, de un cuento se sacó algo que en el día de hoy afecta a la realidad. Y eso no es cierto. Nosotros podemos darnos cuenta de lo que ha pasado desde ese día. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera real el Edén? La caída del ser humano es entonces una fábula. Y eso no es cierto, señores. Porque allí, en el Edén, fue donde cayó Adán. Pero Edén no existe para ellos, pero para nosotros sí. Amén. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? Entonces, el pecado en sí no existe. Porque fue sacado de una fábula. Porque fue sacado de un cuento. ¿Sí se da cuenta? Porque es muy importante conocer muy bien los detalles que se narran en el libro de Génesis. Y porque no podemos ir con otras iglesias que dicen, no, también nosotros pensamos que el Edén y Adán y Eva y todo ese tipo de cosas no son reales. Ya le dije la vez pasada, la iglesia católica no cree esto. Ellos creen que es un cuento, que no es una realidad. Entonces estamos metidos en un grave problema. Y hay otros que piensan de la misma manera. Hay muchos de los bautistas que creen de esa manera también. No todos. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? El ser humano no está separado de Dios entonces. Porque ¿dónde es donde se separa Dios del hombre? O el hombre de Dios. En el Edén. Es cuando lo sacan del Edén. Pero entonces no lo sacaron realmente del Edén porque para ellos es un lugar ficticio. No hay tal cosa, hermano. Como iglesia tenemos que defender la doctrina bíblica. Y usted y yo lo tenemos que conocer porque cada día son más los bombardeos que se le tiran a la palabra del Señor. Y conforme la ciencia avanza más, nos quieren hacer sentir a nosotros que somos unos grandes tontos por creer lo que dicen las Escrituras. Pero no podemos nosotros negar la realidad de lo que está pasando o de lo que ha pasado realmente en el ser humano. Aleluya. Y la iglesia para no sentirse así como o tontita o como que si se está quedando fuera de lo que dice la ciencia, prefiere hacerse la iglesia a la ciencia y no la ciencia a la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Dios creó todas las cosas. Y si a ellos no les parece, pues que no les parezca. Pero a nosotros vamos a defender la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? El pecado nunca tuvo lugar. Nunca se pecó realmente entonces. Porque es un lugar ficticio. Porque es una historia inventada. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? El pecado nunca tuvo su lugar. Entonces, si no hay pecado, si no se pecó porque fue una idea tonta, era un cuento, no es necesaria la redención por medio de Cristo. Eso significa que Cristo vino, oiga bien, Cristo vino a cumplir con una fábula que se dijo que no era cierta y que vivió y se humilló hasta lo sumo entre los hombres y entregó su vida por algo que no fue real. Y muchos discípulos y muchos hombres entregaron sus vidas y todas sus cosas por algo que supuestamente no fue real. Por favor, señores. Pablo dejó todo por seguir a Cristo.
Y Pablo proclamó el evangelio porque creía completamente, no en una historia ficticia allá en el Edén, sino sabía con todo su corazón que era una verdad. Y esto es importante conocerlo. Este es el abecedario de la iglesia. Esto lo necesitamos saber nosotros. No podemos ignorarlo. No podemos de repente, ¿será que sí o será que no? Usted tiene que ser firme, pero también tiene que conocerlo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Gloria al nombre del Señor. Entonces no es necesaria la redención por medio de Cristo si el Edén no fue una realidad. Entonces el hombre no necesita a Dios ni a Cristo para que lo salve a él y a este mundo. Porque para ellos, los que dicen esto, no fue algo real. ¿Qué pasaría si no fuera real el Edén? El hombre es capaz de crear el medio perfecto para él mismo. Entonces yo le hago la pregunta, ¿puede crear el hombre el medio perfecto para él mismo, sí o no? Lo viene intentando desde que salió del Edén, lo viene intentando y no lo ha podido hacer y no lo va a poder hacer. Porque el único que puede darnos, aleluya, o crear el medio perfecto es el Señor nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Lo prometió y lo va a hacer. Porque hay una nueva Jerusalén que espera, aleluya, a la iglesia del Señor. Ese lugar es perfecto. Amén. Si usted se adelanta, lo va a ver. Si yo me adelanto, lo voy a ver. Qué tremendo es esto, hermano. Y a mí lo que me llama la atención es que el hombre lo dice con toda seguridad. No duda. Y ellos nos hacen sentir mal a nosotros. ¿Cómo puede ser posible semejante cosa? Dice la Biblia en el libro de Hechos de que el pueblo tenía temor a la iglesia. Porque de la manera que predicaban y creían y vivían, le demostraban que ellos le creían a Dios realmente. Pero el día de hoy, imagínense que la iglesia se quiere hacer al mundo, se quiere parecer al mundo, y quiere creer como el mundo cree. ¿Cómo es posible? Por eso es que nosotros marcamos la diferencia, porque predicamos sabiduría no de este mundo, sino la del cielo. Esa es la gran diferencia. Y esa sabiduría a mí me ha servido hasta el día de hoy para estar aquí firme. Ha cambiado mi mentalidad, ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi forma de ser, mi forma de hablar. Es necesaria y es perfecta. ¿Cuántos de aquí pueden dar testimonio que la sabiduría de Dios les ha ayudado? ¿Cómo estaríamos nosotros sin el Señor, hermano? ¿Cómo pensaríamos? ¿Qué andaríamos haciendo nosotros si no tuviéramos al Señor? Dios mío, fuéramos un alboroto. Pero bendito sea el Señor que nos alcanzó por su bendita misericordia. Si se da cuenta si el Edén no es una realidad. Ya le mostré que es una realidad por lo que dicen las mismas escrituras. Y le acabo de mostrar qué pasaría si el Edén no fuese un lugar que existió históricamente hablando. Aleluya. El ser humano desde que pecó anda buscando cómo negar las cosas que Dios nos ha dejado. Porque trata de quitarse a Dios. Trata de decir, yo no quiero a Dios porque yo quiero hacer lo que a mí me da la regalada gana. Si hay un Dios, siempre va a estar su conciencia, siempre va a estar su corazón inquieto, porque va a haber a alguien a que le va a tener que entregar cuentas. Por eso es conveniente para mucha gente no contar con Dios. Porque si dice, hay un Dios, se tiene que someter a lo que Dios ha establecido. Entonces es muy fácil decir, no hay Dios. Porque si no hay Dios, entonces cualquiera hace lo que bien le viene en gana. Aleluya. La evidencia es demasiado grande de que sí existió. No solamente de que existió, sino de las consecuencias que salieron de allí, porque hasta el día de hoy nosotros estamos experimentando esas consecuencias. Hay muchas cosas que demuestran que es más real que ficticio. Aleluya. Ahora, regresando a la historia,
que Dios nos permite conocer, porque esto Dios nos lo permite conocer por su bendita misericordia. Por su bendita misericordia. No porque usted y yo seamos buenos, sino porque a Él le plació hacérnoslo saber. Aleluya. Vemos a Dios agarrando a Adán. Mira, Adán, te hice. Okay. Pero no te vas a quedar aquí, ¿viste? Y el lugar no es que estaba malo. No es que le faltaba algo. Pero a mí me llama la atención a dónde llega Dios. Mire la actitud. Mire Dios para con el ser humano. Aquí está bonito, pero yo te voy a poner en un lugar más bonito, más especial. Qué bárbaro nuestro Dios, hermano. Sabía quién era Adán, sabía que dependía de él, sabía que Adán no conocía nada. Dice, mira, te voy a poner aquí y vos lo vas a labrar y vos lo vas a cuidar. Ese es el Dios que usted y yo estamos conociendo. Ese es el Dios que quiere tener cuidado de nuestras vidas. Si decidimos nosotros obedecer a nuestro Dios, nunca le va a ir mal con Dios. Un lugar donde el hombre pueda experimentar su amor. ¿Podía el Edén mostrar el amor de Dios hacia Adán, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Podía mostrar el Edén su cuidado, sí o no? Amén. ¿Podía demostrar la comunicación? Porque dice que Dios se paseaba en el Edén. Oh, yo imagino esos días de Adán. ¿Cómo amaneciste, Adán? Ah, qué lindo, ¿verdad? ¿Ah? Y luego a mediodía, ¿verdad? ¿Y cómo estás, Adancito? ¿Te gusta todo lo que te dice? Ay, Señor, eres tan lindo, tan precioso. Amén. Y luego lo miraba a labrar. ¿Y qué te parece eso que hice? ¿Te gustó y le decía la manzana? Ya, dejemos la manzana por un lado, ¿verdad? ¿Te gustaron las piñitas que te puse allí? Aleluya. Ah, no, Señor, me gustó más el melón, le dice aquel. Todo, hermano, bajo cuidado. Y ya sentiste el olor de las flores. ¡Hala, sí, Señor! Mira esta, mira. Dios teniendo una comunicación con Adán, porque la comunicación era perfecta entre Dios y el hombre. Por eso, cuando peca, hay un distanciamiento, si se da cuenta. Pero la comunicación era muy especial en ese momento. Un lugar donde cumplir sus deberes y responsabilidades. Amén. O sea que el hombre no estaba aburrido allí. El hombre tenía su qué hacer. Pero el hombre se deleitaba en lo que hacía, porque no le era un pesar. Muchos de repente se levantan. Ay, ¿quién trabaja? ¿A qué horas te tienes que levantar? A las 5. No le gustaría quedarse de repente, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa con el trabajo y con lo que hacía Adán? Era completamente diferente, porque Adán, aunque no se levantara, a él le iba a ir bien. Entonces, yo he visto, por ejemplo, algunas personas de la segunda edad, de la tercera edad, de la cuarta edad, de la quinta, sexta, depende, ¿verdad? De que, por ejemplo, trabajan en su jardín. Oiga la palabra que usé, trabajan en su jardín. Lo están cuidando, ¿verdad que sí? Lo están ahí podando y todo, están trabajando en él. Pero no lo están haciendo por trabajo para sobrevivir, ¿verdad que no? Lo están haciendo ¿para qué? ¿Verdad que sí? ¡Ay, se goza o no! Mire, mi abuelita ya no está. Ella le hablaba a las rosas. ¿Cómo amaneciste, mi amor? Le decía. Yo así como de 8 años, 10 años. Mi abuelita le habla a las plantas. Y vos estás secándote, le decía. Ay, vení para acá, le decía. Y empezaba ahí. Pero le hablaba con una ternura tremenda. Ella estaba trabajando en el jardín. O sea, estaba labrando el jardín, pero no estaba así como afanada. Bueno, yo así me imagino a Adán. Amén. Labrando, mire qué hermoso, hermano. O sea, alguien me preguntó, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Si se da cuenta, hay muchas cosas que hacer. Otros van a estar solo comiendo. Bendito el nombre de Dios. Entonces, un lugar donde cumplir sus deberes y responsabilidades y hacer aporte de acuerdo a las cualidades que Dios le había concedido.
donde pueda dar a luz más personas y crear una familia. Imagínense, no lo vas a tener allá, Adán, aquí en el Edén. Aquí vas a tener hijos, Adán. Aquí va a crecer toda la familia, Adán. Aleluya. ¿De quién era la idea? De Dios. Ese es Dios para nosotros, hermano. Le ha de entristecer al Señor vernos de la manera que nos mira. Porque el pecado, hermano, ha hecho mella en el corazón del hombre. Cuando lo ve borracho, arrojado, desvelado. Qué triste se ha de sentir Dios cuando mira esas imágenes. Porque dice, ha perdido todo propósito. No sabe quién es. No sabe hacia dónde va. Está desperdiciando los talentos que yo puse en él o en ella. Qué tremendo es esto, iglesia del Señor. Aleluya. Un lugar donde puede relajarse. Un lugar donde puede descansar. Un lugar donde puede dormir. Un lugar donde puede reponer sus fuerzas. Yo imagino cómo era donde dormía Adán. Porque no dormía en camas como usted y yo dormimos, creo yo. Pero ¿se imagina la camita que le hizo el Señor? Pura pluma quizás, ¿verdad, hermano? ¿Usted se puede imaginar cómo era que descansaba? A lo mejor una hamaquita. ¿Perdón, hermana? Mire, imagínense que hay de repente lugares en donde hay un montón como de hojas, bien suavecitas y todo, pero hacen un gran... Imagínense que ahí de repente se quedaba allí. ¿Cuál era la preocupación, verdad? ¿Y si llueve? ¡Aleluya! Tremendo, hermano. Él no tenía esa preocupación, hermano. Qué bárbaro nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y cómo mantenía todo verde? Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Nuestro problema para el Señor es chiquitito. Confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer nosotros. Un lugar donde se podía tener íntima comunicación con Él, íntima comunión con Él. Un lugar donde podía disfrutar de la paz y de la seguridad que solo Dios puede ofrecer. En ese lugar se podía deleitar, porque eso es lo que significa exactamente la palabra Edén. Deleite. ¿Ha visto a la gente deleitarse? ¿En qué se deleita usted? ¿Qué le parece un deleite a usted? Hay gente que come con deleite. ¿Se ha dado cuenta? Hay gente que come por necesidad. Come como que si fuera soldado. Ya comió. Pero hay gente que, a mí me gusta verlos. ¿A que sí? Pero, y se lo comen todo, todito. Pero es que hasta sus gestos lo dicen. Se está deleitando. ¿Sí o no? Hay muchas cosas que nos deleitan a nosotros. El poder ver un día soleado, el poder ver una cascada. Aquí hay gente que se deleita en esas cosas. Y el Edén era un lugar de deleite. O sea que todo era un deleite. Porque cuando se le dice a un lugar que es tal cosa, es eso lo que lo distingue, ¿verdad? Entonces, Edén es deleite. Entonces, aquel se deleitaba en esto, en aquello. Era un deleite completo. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y el mal todavía no había entrado a ese lugar, hermano. Ni iba a entrar. Gloria sea el nombre del Señor. Edén simboliza el lugar ideal para habitar. Era diferente del resto de la tierra. No que lo demás no fuese perfecto, pero ese era un lugar especial y exclusivo para el hombre. Aleluya. Entonces el huerto del Edén proveía belleza, pero no solamente belleza, también fragancia. Porque los árboles, las frutas producen también su olor, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan los olores de las frutas? De repente cuando tiene hambre, ¿verdad, hermano? ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Una fruta que huela bastante, hermano.
La piña. Pero la piña solo para la niña, hermana. La piña, ¿qué otro? Hay diferentes, ¿verdad? La naranja, ¿verdad? Sale el zumo de la naranja, ¿verdad? El mango, sí es cierto. La guayaba, imagínense, todos tienen su... Entonces el huerto proveía belleza y fragancia. Cosa que estaba la presencia del Señor. El huerto proveía alimento y abrigo. El huerto proveía un entorno espiritual, o sea, un ambiente espiritual. Y eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Un ambiente espiritual solamente Dios nos lo puede dar. Y la gente lo mira y dice, están locos. Por ejemplo, si la gente del mundo, esos rockeros mugrosos de allá afuera, entraran y nos vieran adorando al Señor a nosotros, salen corriendo. No es su mundo, no es el ambiente espiritual de ellos. En cambio de nosotros, nos sentimos como en casa. Nos sentimos como en casa. ¿O no se siente usted como en casa? Entrar a la presencia del Señor, hermano, es una cosa maravillosa. Mire, antes de conocer a Cristo, nosotros no nos gozábamos dentro de la casa de Dios. Pero después, conforme al Señor nos metió, la cosa es diferente. De principio a fin nosotros lo disfrutamos. Bueno, eso espero yo que usted y yo lo disfrutemos, ¿verdad? Porque si no lo estamos disfrutando, hermano, algo está pasando dentro de nosotros. Tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa. Anda muy afanadito, anda muy materializado, muy mundanote, muy carnalizado. Ajá. Porque el gozo del Señor permanece. Amén. Ahora, sigamos con la lectura. ¿Ya quedamos claros? ¿Sí existió un Edén o no existió un Edén? Y si yo le preguntara por qué existió un Edén, ¿por qué me diría usted? Deme una razón. Me gusta la respuesta de la hermana, porque la Biblia dice que Dios lo hizo. ¿Por qué nosotros creemos que hay un Edén? Vamos a ver si se recuerda de la respuesta que yo le dije que tenía que dar la vez pasada. Acordate de la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué? Hello. Por fe. Por fe creemos que Dios, a pesar de que nos da las razones por las cuales creemos que es real, por fe nosotros que fue creado todo el universo y todo lo que en él hay. Así lo dice la Escritura en el libro de Hebreos. Por fe hemos entendido que Dios creó todas las cosas que hay en el universo. Amén. De las que no se ven. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, vayamos entonces a la lectura. Dice en el versículo 9. Quiero regresarme al 9, porque ya hablamos acerca de lo que es el 11, 12, 13 y 14. Pero quiero solamente, así a lo ligerito, hablarle del versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. En este caso está hablando del lugar en donde Dios puso a Adán, en el Edén. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante esto que el Señor hace en el huerto del Edén. Amén. La importancia de los dos árboles que Dios plantó en el Edén. Mire el significado que tienen cada uno de ellos. Es algo muy importante. Uno, ¿qué significa? Dice la vida, ¿verdad? Uno significa la vida, pero no cualquier vida, sino la vida en Dios, la vida eterna. Amén. Eso no es cualquier vida de la que se está hablando allí. Y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, a ver, yo le voy a hacer una pregunta otra vez así, como la que le hice de Edén. ¿Los dos árboles que se mencionan en la Biblia son reales o no lo son?
Dice el hermano que sí son, dice el hermano. Aleluya, ¿qué le parece? A ver, los de aquí, ¿creen que son reales o no son reales? Sí. Pero o sea que, a ver, vamos a analizar un poquito. Imagínense pues. Está el árbol de la vida. Pero, a ver, hábleme usted, a ver, ¿y qué? ¿Cómo es el árbol de la vida? No, pero usted hábleme del árbol que está aquí en Génesis. ¿Cómo es? O sea, es madera, tiene sus, ¿cómo se llama? Y tiene frutos de vida. Y en el árbol de la ciencia del bien y del mal, es un árbol también de madera que tiene frutos del bien y del mal. A ver, usted dígame. Ya lo puse que pensar, ¿verdad? Mira, hermano, a ver, explícame un poquito, hermano, eso, ¿cómo es que el fruto de la vida? A ver, ¿qué era? ¿Una manzana, una naranja, una...? Perdón, hermana. Ya me sacaron hasta la manzana, ¿verdad? ¿Ah? No, hermana, a lo mejor una piña, hermana. Es que, mire, las preguntas que hago son interesantes. ¿O no creen que son interesantes? Sí, claro, porque se ríen de nosotros. Cuando dicen, ¿será que esos son árboles? Esta gente quiere eso, como cuando la serpiente habla. Esos cristianos creen que la serpiente habla, dicen. Pero eso no se lo voy a decir hoy. ¿Ah? ¿Era real la serpiente? ¿Hablaba la serpiente? ¿Era solamente una ilustración? ¿Ah? Mira, hermana, si hablaba, dice. ¡Ay! ¿Ha visto usted serpientes hablar? Yo sí he visto serpientes hablar. ¿Cómo le llamaba Jesús a aquellos que... ¿ah? ¿Cómo le llamaba Jesús a los fariseos y a los... generación de víboras, les dijo. Mira la hermana, hasta enojada lo dice. Solo le estoy dando ahí alguna, ¿verdad? Una pequeña notita para que se dé cuenta. Pero eso lo vamos a ver después. Eso no lo vamos a ver hoy. ¿Verdad, hermana? Imagínense. La importancia de los dos árboles que Dios plantó en Edén. Dios le da la capacidad al hombre, entonces, lo pone allí, le da todo, lo sustenta. Es un ambiente único para el hombre, fíjese, único para el hombre. Pero le pone dos árboles. Le pone dos árboles. ¿Para qué se los pone? Si bastaba solo con el Edén. Pero le pone dos árboles y le dio la capacidad de poder elegir. O sea, le da la capacidad, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal, eso es lo que significa. Que Dios le dio la capacidad al hombre de poder elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos árboles buenos eran? ¿Y cuántos árboles malos eran, por decir así? ¿Cuántos árboles le prohibió el Señor a Adán y a Eva? Pues se lo voy a poner de esta manera. ¿Y todos los demás? O sea que solo uno había sido la prohibición. ¿Cómo es que se le ocurre agarrar el prohibido? Ay, es que el prohibido es tentativo. Seduce. Se planta el árbol de la vida y dice que lo puso en medio del huerto. Ahora hay algo interesante acerca de ese árbol de la vida. Adán nunca come de ese árbol antes de pecar. ¿Pero por qué? ¿Se le prohibió? Yo le estoy haciendo la pregunta. ¿Tú crees que se le prohibió comer del árbol de la vida? Solo está así, sí. Pérez, hermana. Ella quiere opinar.
¿Usted qué piensa, hermano? No tenga pena de decir sí o no. Porque aquí no. ¿Ah? No. ¿Usted qué piensa, hermano? ¡Ja! A veces solo leemos por leer, ¿verdad que sí? La hermana Rocío se queda ahí como, si digo que sí, si digo que no. ¿Usted qué piensa, hermana Johannes? Así es. En la Biblia nunca, en el Edén nunca se le prohíbe comer del árbol de la vida. ¿O sí? ¿Y por qué no come Adán entonces? ¿Qué le parece el tremendo? No come el Adán. Qué casualidad que la Eva se le va a tirar al otro. Es por Eva. Amén, hermanos. Ahora ya lo dejé pensando, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hubiera pasado si come así? ¡Aleluya! ¿Verdad? Pero ¿y si se lo come y luego peca? Ay, ¿usted por qué no cree? Incrédula. Aleluya. Se planta el árbol de la vida que estaba en medio del huerto, del cual nunca come Adán ni Eva mientras estuvieron en el Edén. ¿No se le hubiera a usted apetecido? Dice que estaba en el centro del Edén, dice. Pero imagínense cómo es la cosa, que viene el enemigo y en vez de ponerle la mirada en ese, se lo pone en el otro. Y dice, aquí lo voy a agarrar, dice, pero no le voy a hablar de eso. ¿Cuál era prohibido? Ajá. ¿A cuál? No, a eso nos referimos. El de la vida nunca se lo prohibió. No. Solamente un árbol le prohibió el Señor. Mire, hermano, tantos árboles. Tantos árboles. Y qué casualidad que solo uno bastó para que la regara. A veces solo una cosa basta en nosotros para regarla. Nosotros podemos tener tanta bendición por este lado y con una cosita caemos. Porque nosotros culpamos a Adán. Ese Adán, esa Eva, que no sé qué. Pues nosotros seguimos cometiendo el mismo error. ¿O no? Así es, hermano, hasta peor. Mucho peor. Existe solamente, el árbol de la vida solo existe donde hay perfección, si se da cuenta. Amén. Dice en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído. Ahí le está hablando el Señor a las iglesias. Las advertencias, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se da cuenta? Está en un lugar perfecto. Solo puede estar en el lugar perfecto. Y Adán no come de él. Pero no dijo que lo había guardado antes de sacarlo. Dice que lo puso en medio del huerto. ¿Verdad que antes de sacarlo no se lo había prohibido? Porque era perfecto. ¿Por qué no la agarra la Adán, verdad? A lo mejor no lo vio a propósito. Ay, Señor. Ahora brinquémonos al 22:2. Gloria sea al Señor. 22:2. En medio de la calle, ahí está describiendo la ciudad celestial, ¿verdad? En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, dice. Ok, mire, hermano, óigame una cosa. Usted y yo un día vamos a ver el árbol de la vida. Usted un día y yo vamos a participar del árbol de la vida. Cuando estemos ahí es, Señor, pero si es un árbol real. Si es un árbol real.
No puede ser un árbol ficticio. Porque se menciona allá y se menciona acá. Y mire lo que dice también allí, como decía el hermano, que produce 12 frutos. Y las hojas del árbol, o sea, menciona también las hojas, son o eran para la sanidad de las naciones, dice. Los que están afuera. Pero usted y yo vamos a estar adentro. Alguno no lo cree. Usted y yo vamos a estar adentro. Bueno, si quiere irse con el Señor, ¿verdad? O sea que esos árboles el Señor los pone con propósitos bien específicos. No los pone solamente, lo voy a poner para que caiga el hombre, porque Dios no tienta a nadie. Pero sí lo pone para elección, para que usted y yo aprendamos que Dios no forza a nadie para servirle. Que nosotros podemos darnos cuenta de toda la bendición que hay a nuestro alrededor y que no necesitamos nosotros ceder a esa tentación. Pero aún así le da, para mí eso es algo único de Dios. Cualquier rey en la tierra, cualquier autoridad, cualquier imperio, cuando llega al poder, o haces esto o te mueres. Pero Dios le da la capacidad al ser humano para poder elegir. Él es nuestro creador. Él puede hacer lo que a Él le place. Y sin embargo, lo hace de tal manera. Santo Dios. Estaba también el árbol de la ciencia entonces del bien y del mal. Nos hace saber de parte de Dios que hizo al ser humano con esa capacidad de poder escoger. O sea, hermano y hermana, no nos hizo robot. Yo no puedo obligarle a usted a servirle al Señor, a venir a la casa de Dios, a aceptar al Señor. Se predica el mensaje de la palabra y nunca se puede forzar a una persona a recibir a Dios, a recibir a Cristo. Porque nos ha dado esa capacidad de poder elegir, de poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Si obedeces, aquí están las cosas que van a suceder. Si desobedeces, estas son las consecuencias. Así de claro es el Señor. Porque si Dios quisiera forzarnos, ya le dije, ¿nos puede forzar o no nos puede forzar? Claro que Dios lo puede hacer todo, hermano, pero no lo va a hacer. Porque Él es un caballero. Gloria al nombre de nuestro Dios. Los árboles no son figuraciones, no son místicos, no son fábulas, son árboles reales, los cuales fueron hechos con el poder de Dios, el cual todo lo puede. Eso significa que Dios hizo el árbol y dijo, este árbol con este fruto va a hacer esto espiritualmente hablando. La boca de Dios lo hizo. Cuando Él establece algo, es una ley. Mire, por ejemplo, se da cuenta que hay frutos bien sabrosos, hay frutos dulces, hay frutos amargos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han probado frutos amargos? Ácidos. Pero también hay venenosos. ¿O no los hay? ¿Verdad que sí? ¿Y quién les dio el poder para que fueran venenosos? A ver, hermano, ¿qué ibas a decir tú? La razón por la que no encuentran el Edén, porque fue trasladado al cielo. Mire la revelación que recibe pues. Yo creo que el ángel Moroni le reveló eso. No, dice, antes en contexto de eso, que el apóstol Juan mira cómo desciende la ciudad del cielo. Ajá. Entonces se la llevó el Señor. Yo te hago la pregunta. No, pues yo te pregunto, ¿se la llevó entonces? Es probable, dices tú. No. Si él la regresa es por algo, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo en Dios. Amén. No son figurados. Algunas plantas tienen capacidades medicinales. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es increíble. Algunas plantas tienen la capacidad de aliviar dolores, que mucha gente abusa de ellos, ¿verdad? ¿Quiere que le mencione alguna de ellas? La amapola, hermanos.
¿Es la amapola o no? Yo como no conozco mucho. Sí, es la amapola. A ver, ¿quiénes aquí eran drogaditos? ¿Ah? ¿Quién conoce la amapola aquí? Ay, hermana. No se cree. ¿De ahí qué se saca? ¿De ahí qué se saca? ¿Qué se saca de la amapola? La flor. No, pero lo que produces. ¿Verdad que la droga? Y sabe de que cuando nosotros vamos al hospital y nos anestesian y todo, esa es droga. Pero solo que es droga controlada, ¿verdad que sí? Amén. Algunos se quieren enfermar por eso todo el tiempo. ¿Ah? Hermana, o sea, eso usaban en el pasado para aliviar dolores y todo, para calmar y todo ese tipo de cosas. Es más, hasta el mismo licor usaban para échate un trago para sacarte la muela. O sea, por ejemplo, cuando estaba... es más, en las películas del oeste salen, ¿verdad? Que todavía no estaba la anestesia. Y iba aquel vaquero con un dolor de muela. Y llegaba allá y ¿cómo le sacaban la muela? Échate una botella. Aquel se queda todo. Ahí le sacaban la muela. ¿Ah? Bendito Dios por la anestesia, Señor. ¿O no, hermanos? Ahí es cuando la ciencia es buena. Porque eso de ir al dentista es un suicidio para uno. Mira, hermano, yo le tenía miedo a eso. Me recuerdo que una vez me quitaron una muela. Tenía como 17, 18 años yo y me empezó a doler. Yo miraba como mi hermano se revolcaba una vez que le dolió. Entonces dije, voy a ir antes de que me llegue hasta ese. Y que me voy y que... no estaba todavía eso, la anestesia que le ponen primero como una cosa así, que le duermen y luego le ponen. Qué rico ahora, hermano. No, en ese entonces no había eso. Vámonos, abre la boca. Dios mío, hermano. ¡Ay! Y estando en eso va, empieza ya. Y cierra los ojos. ¿Qué va a cerrar los ojos? ¿No? ¿Qué me va a meter? ¿Qué me va a hacer, verdad? Que agarra el ojo y se le quiebra la muela, hermano. ¿Usted sabe lo que es que se le quiebra la muela? Híjole, esto le va a doler, si ya me está doliendo, le dije yo. Híjole, horrible, hermano. Por eso le digo, bendito Dios por la anestesia, hermano. ¿O usted no alaba a Dios por ello? Sí. O usted es capaz de que sin anestesia. No se la lleve aquí de Robin Hood. Aleluya. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto yo? Si son árboles, que Dios les dio la capacidad de que en ellos hubiese ese tipo de poder y autoridad. Dios dijo, este fruto que va a dar este árbol va a hacer exactamente eso. Y ya le dije, cuando Dios dice algo es poderoso, se establece una ley automáticamente, porque su palabra es viva y eficaz. Y todo lo que Él dice se hace una realidad. Por lo tanto, estos árboles son árboles que tienen esas capacidades que Dios puso allí. Dios en su palabra decretó que comer del árbol de la vida daba vida. O sea, dijo, este árbol, quien tome parte de él va a tener vida. Cuando Él lo dijo, ese árbol automáticamente llegó a serlo. Porque Él es Dios y tiene esa capacidad. Y cuando pone el árbol, aleluya, el otro dice, y este va a provocar la muerte, en pocas palabras. Y así exactamente sucedió, como Dios lo estableció. El árbol en sí no tiene ningún poder o cualidad para hacer semejante cosa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Dios establece una ley para ellos, las cosas llegan a ser así. Amén. Adán tenía que labrar y cuidar aquello que Dios había puesto en sus manos. Dese cuenta cómo era la vida al principio. ¿Cómo ha cambiado la vida el día de hoy? ¿Cómo nosotros, por alejarnos de Dios, por ignorar a Dios, por no tener en cuenta su palabra, hemos terminado como hemos terminado y hemos hecho tanto, pero tanto daño?
Con frecuencia el ser humano se queja o culpa a su entorno por sus defectos y fracasos. Pero dése cuenta que el hombre no comenzó de esa manera. El hombre comenzó de una manera perfecta y hermosa en sus primeros días. Y no hay excusa. Cada uno es responsable de su propia opinión. Ahora, Dios creó un ambiente allá en el pasado. El día de hoy puede crear un ambiente para nosotros especial, ¿sí o no? Sí, Él nos puede meter en su paz. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Me llama la atención cuando dice que nosotros llevemos su yugo, porque su yugo es ligero. Y que lleguemos a ser mansos y humildes para encontrar reposo y descanso para nuestras almas. Aquella que quiere más, aquella que siente que no tiene lo necesario. Es increíble cómo ya podemos nosotros estar disfrutando del reposo de Dios sin estar todavía en el lugar perfecto. Amén. Anoche veía un documental de personas de que de repente quieren acercarse a Dios de una manera así, demasiado espiritual. Y es bueno buscar a Dios, y es bueno orar, y es bueno leer la Biblia, estar en las cosas del reino de Dios. Pero esta mujer era de los santos de los últimos días, los mormones. Y dice de que empezó a ver visiones. Y que Dios le mostraba que el fin del mundo se estaba acercando, que había que hacer esto y lo otro. Y esta mujer empezó a creerse ese tipo de cosas. Y usted sabe que ya de por sí el mormón está equivocadísimo, es una secta. Pero mire cómo es la cosa, que se empezó a ir saliendo y saliendo, se mató al marido con el que estaba, porque era un ente venenoso, le llamaba a ella, que Dios le había mostrado que debía de morir, que era algo negativo para la vida de ella. Y conoció a otro que estaba igual de loco que ella, que también miraba visiones y que escribía libros y categorizaba a la gente: este es de los buenos, este es de los malos, este tiene que vivir y este tiene que desaparecer. Terminaron matando al marido. Ella tenía 2 hijos pequeños, tenía un grande pero que no estaba con ella, se había casado. Terminó matando a las criaturas. Pégalo bien. Y supuestamente era una mujer espiritual, que estaba bien cerca de Dios. Fue Dios quien se le apareció. Fue Dios quien le mostró esas visiones. No puede ser Dios. Yo siempre le he dicho a usted, hermano, que si es Dios en usted, va a producir buenos frutos. No le va a hacer nunca daño a nadie. Sus pensamientos van a estar acorde al amor, la bondad, la paz, el gozo de lo que nos muestra el Señor. Pero nunca puede decir: yo estoy bien cerca del Señor, y querer hacerle daño a alguien, porque allí no está Dios. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas que de repente vienen a la mente de nosotros. Por eso yo siempre le aconsejo a usted o a con quien yo puedo platicar: no te salgas de la Biblia, mantente en ella. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo que nos conformásemos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque con ellas vamos a tener vida y vida en abundancia. Mire lo que es estar en la presencia del Señor. Mire lo que es el que Dios tome control de la vida del hombre. Porque mientras el hombre estuvo en las manos del Señor, todo fue perfecto, todo fue hermoso. El hombre no tenía que preocuparse de nada. Por eso el Señor el día de hoy, ahora que somos sus hijos, dice: no temáis, manada pequeña, no tengáis miedo, porque al final de cuentas nosotros estamos en las manos de ese Dios todopoderoso. Y no tenemos que tener miedo de lo que el hombre pueda hacernos a nosotros, dice el libro de Hebreos. Por eso le damos gloria y honra a nuestro Dios, porque Él es bueno, hermano. Amén. El hombre en el Edén, el ser humano puesto en el Edén por Dios. Amén.